Continuamos con más información. En esta mañana de la radio hay novedades que tienen que ver con el tema fitosanitarios y la afectación en el suelo. En este caso vamos a hablar con Cintia Bongianino. Fue la denunciante de aquella causa que inició todo el trabajo para la implementación de la ordenanza y toda la actuación de la justicia. Cintia, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal, Andrea? Muy bien. Cintia, bueno, para recordar, contanos cómo se inicia esta causa a partir de tu denuncia. Sí, en sí, bueno, mi denuncia la hice en la comisaría de Madero, no prosperó, y mi expareja fue el que realizó la denuncia en la Fiscalía de Pehuajó y fue la causa que tomó el juzgado. Nosotros vivimos, con mi nena, vivimos frente a un campo, y bueno, fumigaron una noche con mucho viento, terminamos en la sala. Bueno, fue un tema bastante preocupante para mí como mamá y bueno, decidimos hacer la denuncia porque es algo que vamos a vivir siempre frente al campo. No es, esto me gustaría aclararlo, no es en contra de nadie, no fue particular la denuncia, sino que fue, yo ya he ido a hablar varias veces con el dueño, el propietario de campo y demás. De hecho, ese día fui a hablar con el propietario de campo, con la gente que estaba alquilando, para ponerme en contacto de qué era lo que había sucedido. No me quedé conforme con las respuestas y decidimos hacer la denuncia. A partir de ahí, bueno, fue la audiencia pública, hubieron un montón de situaciones, la medida cautelar del juez y bueno, se pidieron, me presenté como querellante porque vi que la causa no prosperaba, no nos daban ningún tipo de respuestas. Conseguí a Fernando Cabaleiro, que es mi abogado, que tiene una trayectoria muy importante en temas ambientales, y a partir de ahí nosotros empezamos a pedir pruebas para saber qué era lo que se había tirado esa noche, porque hubieron varias irregularidades que no voy a entrar por una cuestión legal, que lo dejo para la justicia, y se pidieron pruebas sobre nuestros cuerpos para ver si lo que le había pasado a mi nena y a mí y a una vecina tenían que ver con esa fumigación o no, porque uno no lo conoce, no hay cuestiones que escapan a uno, ¿no? No se nos dio ningún tipo de prueba. Desde la Fiscalía de Pehuajó tardaron mucho tiempo, que eso, digamos, perjudica la causa, a diferencia de lo que sucedió en Pergamino, que se hicieron las pruebas en el momento. Ahora están en otro tipo de proceso mucho más avanzado. En nuestro caso demoraron un montón y, por ejemplo, vino la Policía Federal de Delitos Ambientales a mi casa y a la casa de unos vecinos más a extraer muestras de suelo después de más de un año, que es algo que nosotros reclamamos porque las muestras tienen que ser inmediatas para saber verdaderamente qué fue lo que sucedió. Bueno, esas muestras llegaron hace más o menos un mes, los resultados. No es algo que yo lo hice de manera particular, esto me gustaría aclararlo, está en el marco de la causa. Se mandó a analizar al INTA Balcarce, que es uno de los INTA que mayor detección tienen las máquinas para detectar agroquímicos y cuantificarlos. Es una de las tecnologías más importantes que tenemos en el país. Y ahí arrojaron un resultado de, en mi casa, en mi patio, 8 agroquímicos que están cuantificados, bastante elevados los niveles, y esto fue casi a un año de la medida cautelar, o sea que nosotros desconocemos qué cantidad tenía el momento de hacer la denuncia, porque eso sabemos que hay muchos que se van degradando, que el mismo, a medida que avanza una medida cautelar, la misma naturaleza se va equilibrando. Bueno, hay cuestiones que nosotros desconocemos.
Esto es un avance más allá de los tiempos en que, digamos, se demoraron las pruebas, los resultados y todo este tipo de cuestiones. ¿Es para ustedes un avance en lo que tiene que ver con la denuncia? Y acá también me gustaría aclarar algo. Mi intención no es avanzar contra una persona, sino que creo que esto demuestra que los agroquímicos sí tienen deriva, si no, no se explicaría por qué tengo 8 agroquímicos en el patio de mi casa, de manera cuantificable. Desconozco si tengo agroquímicos en el agua, que a partir de esto se supone que sí, y yo no tengo acceso a agua corriente porque por mi casa no pasa, entonces nos estamos bañando, estamos consumiendo un agua de pozo que desconocemos porque todavía no nos dieron ningún tipo de muestras ni de pruebas para saber qué es lo que tiene el agua que consumimos. Yo creo que va más allá de eso, y me costó mucho procesar esta situación de tener esto en mi patio, pero creo que es una muestra de que nos debemos como sociedad un debate serio sobre el uso de agroquímicos, sobre las consecuencias que tiene sobre el cuerpo, sobre las personas, sobre el ambiente. Yo creo que va más por ese lado, de generar conciencia de que no son inocuos. Yo, por mi parte particular, pudimos obtener un estudio para mi nena porque la Fiscalía no nos dio, y hacer un estudio de genotoxicidad y salieron elevados los niveles, y lo pudimos hacer después de un año. No sabemos qué resultado hubiésemos obtenido si lo hacíamos inmediatamente. No se le realizaron ningún tipo de estudios cuando nosotros las llevamos al hospital esa noche. Entonces hay un montón de cuestiones que nos debemos un debate serio. Yo entiendo que hay un montón de intereses en el medio. No estoy en contra de los productores agropecuarios. Esto no es una guerra de unos contra otros, sino que creo que tenemos que generar conciencia y hacer un debate serio, ¿no? Dejando de lado los intereses particulares, que yo sé que cuesta mucho, pero lo necesitamos como sociedad. El tema de la ordenanza fue tratada sin ningún tipo de participación ciudadana. Hay un acuerdo que es el escaso, que dice que en temas ambientales o de donde hay un conflicto de intereses tiene que participar y escucharse todas las voces, y eso no sucedió. Entonces me parece que este resultado tiene que servir para darnos cuenta de que nos debemos un debate serio, no un conflicto como sucedió en redes ayer cuando salió la noticia de si se dice niñeces o no, que me gustaría aclararlo. Se dice niñeces porque es el plural de niñez, pero más allá de eso, no nos vayamos del eje de discusión. Me parece que está bueno entender esto, sobre todo en un contexto donde se está tratando una ley a nivel nacional para fumigar a 10 metros. Me parece una locura terrible, porque si en mi caso, teniendo una medida cautelar, después de un año, encontraron 8 tipos de agroquímicos, ¿qué hubiese sucedido si yo no tenía la medida cautelar? ¿O qué sucedía antes? No hay registro de eso. Hay un montón de desarrollo de ciencia digna que no está involucrada en intereses económicos que sostienen que las fumigaciones deben ser alejadas a más de 1095 metros para evitar riesgos en la salud. Y acá hay otra aclaración, porque también observé que mucha gente dice, me fumigan siempre en la cabeza y nunca me pasó nada. No se enferma el que quiere enfermarse, se enferma el que tiene las condiciones, hasta en cierto punto genéticas, que se ve influenciado por el ambiente y termina en una enfermedad. Puede ser que muchos productores no se hayan enfermado aplicando, pero también hay muchos que aplicando se han enfermado y han muerto. Tenemos el caso emblemático en Argentina, que es Tomasini, que falleció y en una lucha por generar conciencia.
no es un capricho mío. Por eso también recurrí a la justicia y por eso tampoco me prendo en debates en redes o salgo a hacer conferencias o salgo a atacar a un vecino. Yo creo que mi lucha va por otro lado y es generar conciencia. Yo me podría haber quedado con la medida cautelar que me cubre a mí y sin embargo estoy luchando para que esto se visibilice, para que seamos conscientes de que no son inocuos, de que generan un daño y que si yo sé o tengo una cierta información de que puede afectar a alguno de mis vecinos, más allá de a mi nena o a mí, no me puedo quedar con los brazos cruzados y decir, bueno, no, acá no pasó nada. Y vuelvo a repetir, no es contra nadie, no es contra los productores que estaban alquilando acá, no es contra el resto de los productores, pasa por otro lado mi lucha. Cintia, ¿crees que con este resultado puede llegar a tomarse una medida un poco más amplia, un poco más a conciencia de lo que se viene haciendo hasta ahora? No lo sé, Andrea. Digamos que mi esperanza siempre estuvo en generar conciencia que veo por el otro lado que no sucede. Nosotros estamos en la Cámara de Casación ahora, apelando. Todavía no sabemos si van a tomar el caso o no. Pero bueno, la lucha continúa. Yo no te sé decir, ojalá que así suceda como ha sucedido en otros lugares, donde la justicia entendió que hay suficientes estudios científicos que avalan esto que te estoy comentando, ¿no? De que no son inocuos, de que generan daño genético, que son alteradores hormonales, que predisponen al cáncer. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el uso de agroquímicos que creo que nos debemos un debate serio. Vuelvo a repetir esto. Como sociedad nos debemos un debate serio, no la chicaneada, no el agredir al otro porque piensa distinto, sino escucharnos, presentar las pruebas, poder analizar, pero alejándonos de nuestros intereses particulares. Me parece que pasa por ese lado. Nadie está diciendo que no se produzca, quizás que en las zonas cercanas a los pueblos se produzca de otra manera, como ha sucedido en un montón de lados, o que se generen otro tipo de proyectos para aquellos que tienen campos cercanos a los pueblos. Yo no estoy diciendo de que el resto tiene que perder por un capricho mío, sino generar conciencia sobre el tema. Cintia, te agradecemos muchísimo por toda la información. Quedamos a disposición para difundir las novedades que vayan surgiendo de la justicia. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, a Tito, que siempre están a disposición cuando he enviado alguna noticia. Que tengas buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Bueno, Cintia Bongianino, la vecina que realizó la denuncia oportunamente respecto de la aplicación de fitosanitarios y que hoy tiene un estudio de INTA que avala su postura. Hay que esperar ahora que la justicia sí lo considere.